Ana Maggi, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar, espero que esté mejor. He estado orando por su salud, espero que ya la escucho como mejor de la voz. Gloria a Dios. Bien, un saludo especial para todos. Que la bendición de nuestro Dios nos acompañe en este nuevo año que nos acerca más al día de la eternidad. Y hoy más que nunca se están cumpliendo las profecías y las señales que revelan que los acontecimientos finales están muy cerca, que el cierre de la gracia está por llegar sobre este planeta Tierra y la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para la crisis que se avecina? Porque, hermanos, la palabra del Señor es muy clara. No viene un tiempo mejor para este planeta Tierra. Así que de una manera especial el Señor nos hace un llamado a obrar en estos últimos días, un llamado eh, a entregarlo todo para las causas de Dios, tu tiempo, tus talentos, tus recursos. Es ahí donde aparecen las palabras del libro de Mateo capítulo 16, versículo 24, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, ha llegado el tiempo en que nos acercamos a la gran crisis final y lo que hoy estamos viendo a nivel mundial es un llamado de alerta a lo que va a poder hacer este poder mundial que sabemos que es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y por eso en esta hora vamos a meditar, hermanos, porque si Estados Unidos y su poderío está haciendo lo que está haciendo en Venezuela, hermanos, ¿qué no puede hacer en cualquier país? Y en especial dentro de su mismo país. Porque la palabra del Señor dice que este poder, de una manera especial, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, y quiero que vayamos allí, Apocalipsis capítulo 13, hermanos, por eso quiero llevarlos en este estudio a esta profecía tan poderosa que de una manera especial hoy quien está de protagonista se cumple de una manera especial cómo Estados Unidos va a jugar un papel sumamente importante en el desenlace de la historia final de este mundo y en especial, hermanos, tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios, porque de una manera especial Estados Unidos va a ejercer el poderío que tiene no contra Venezuela, no contra Colombia, no contra va a ser que sea para todo el mundo, empezando por su propia nación. Y si lo hace y si tiene la capacidad de ejercer poder para someter a gobernantes de otros países, cuánto más a los que habitan en su propio país. Y por eso la profecía señala que este edicto se iniciará en Estados Unidos y finalmente se propagará en todo el mundo entero. Quiero compartir antes de leer lo que dice Apocalipsis para que vayamos mirando, hermanos, cómo de una manera solapada este movimiento dominical que sabemos que es lo que va a constituir y es lo que deberíamos tener presente, hermanos, cada año que pasa nos acercamos más al gran día de la prueba. Dice el movimiento, página 107 de eventos de los últimos días, dice el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos se unen al movimiento y no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No se dan cuenta de que si un gobierno protestante elimina los principios que lo ha hecho una nación libre e independiente,
y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagan la falsedad y los engaños papales, se inducirán en los errores del romanismo de la Edad Media. Así que, de una manera especial, está señalando a la nación que por decreto en la Constitución se había establecido libertad de conciencia, separar la política con la religión. Pero saben, mis amados, eso está cambiando. Y por eso vemos que en la historia profética de Apocalipsis capítulo 13, no solamente Juan vio una bestia que subía del mar, sino que quiero centrar en el versículo 11. Nosotros sabemos claramente que el papado va a estar a la cabeza, pero Estados Unidos, de una manera especial, hermanos, esta nación poderosa, va a jugar un papel sumamente importante en el desenlace de los eventos finales. Es de una u otra manera la que va a propagar e incentivar al mundo entero a hacer lo mismo. Y saben, mis amados, aunque haya amenazas de China, aunque haya amenazas de Rusia, aunque haya amenazas de Corea, hermanos queridos, lo que hoy está haciendo el poder político, el poder civil, es una demostración de lo que podrá hacer en el tiempo de la prueba que viene para el pueblo de Dios. Y saben, queridos, al analizar esto y al mirar lo que sucedió allí en Venezuela, yo me preguntaba y reflexionaba si eso es con una nación o con un régimen que parecía inquebrantable, poderoso, que desafiaba al mismo presidente y de una manera rápida, sorpresiva, tomaron cautivo a este hombre. Y hermanos, eso tuvo que haber personas que colaboraron, que finalmente traicionaron a este líder. Porque para hacerlo de la manera que lo hicieron, y yo me ponía a pensar, hermanos, cuando venga la prueba y cuando este poder se alinee en los eventos finales de Apocalipsis capítulo 13, yo decía, Señor, ¿cuántos se venderán? ¿Cuántos preferirán la paz, la comodidad, el ponerse del lado más fácil? Y ahí es donde uno entiende las palabras del conflicto de los siglos. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, aquellos que no fueron santificados por amor a la verdad, aquellos que no fueron santificados por el mensaje de los tres ángeles, dice que se colocarán del lado más fácil y serán los enemigos más acérrimos de sus hermanos de antaño. Hermanos queridos, lo que hoy está sucediendo es un leve reflejo de lo que vendrá para el pueblo de Dios. Y si este poder sometió con tanta facilidad a esta nación que tenía aliados poderosos, ¿qué no podrá hacer entonces con el pueblo de Dios? Y eso me lleva a una sola cosa, no a llenarme de miedo, no a llenarme de temor. Eso me lleva a entender que el justo por la fe en los últimos días vivirá, como lo dice el apóstol Pablo. Eso significa que necesitamos, hermanos, desarrollar una fe realmente en el poder de Dios. Porque vea lo que va a hacer este poder, Estados Unidos, que prefigura a la bestia que sube de la tierra. Nosotros sabemos muy bien y quizás hemos estudiado muchas veces, dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y si ustedes miran el contexto, esta bestia surge después de que se le da la herida mortal, después de que se le da la herida mortal
surge Estados Unidos como una nación gloriosa después del año 1798, que se le da la herida mortal al papado y que los peregrinos de Europa van hacia Norteamérica huyendo precisamente de la persecución para establecerse en un lugar donde hubiese libertad de conciencia, libertad de culto y libertad de adoración. Pero dice aquí que aunque este poder surgió como cordero, porque dice allí tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Por mucho tiempo esta nación fue favorecida por el poder de Dios. Fue favorecida por la gracia de Dios porque se hacía lo que Dios quería, libertad de conciencia para adorarle a Él. No se perseguía al que le buscaba a Él. Pero saben, queridos, las cosas van a cambiar en el tiempo del fin. Porque dice que aquella bestia que surgió con cuernos de cordero, ahora en el tiempo del fin hablará como dragón. Y vamos a mirar por qué. Versículo 12. ¿Y qué va a hacer cuando hable como dragón? Y nosotros sabemos que el dragón simboliza a Satanás. Y Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis 12:12, que Satanás anda airado porque sabe que le queda poco tiempo. Y está trabajando a través de este poder. Esto que está haciendo hoy Estados Unidos es mostrando, hermano, y desafiando al mundo entero. Esto ejerce una influencia mundial. Y esto debería, hermanos, de despertarnos a nosotros. Porque este desafío que está haciendo a las demás potencias mundiales, hermanos, no es cualquier cosa y Dios va a permitir que esto sea así y que Estados Unidos llegue a una cumbre mundial por encima de muchas potencias, porque la profecía se tiene que cumplir. La profecía se tiene que cumplir. No hay otro país que se identifique sino la nación de los Estados Unidos. Y vea lo que dice más adelante. En la página de Maranata, perdón, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 666. Vea lo que dice. Cuando nuestra nación, hablando de Estados Unidos, adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en ese acto el protestantismo dará la mano al papado. Es por eso que a través de esto el protestantismo dará vida a la imagen de la bestia. Dará vida al pensamiento, a la ideología, al vino de Babilonia, hermanos, a las doctrinas que promueve el papado, en especial la santificación del día domingo como día de reposo. Los protestantes usarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Y hermanos, a mí me llama la atención, porque aquí está hablando que es el protestantismo el que se va a venir encima del pueblo de Dios. Es el movimiento protestante el que va a dar decretos de no comprar ni vender, y aún el decreto de muerte vendrá a través de este movimiento protestante, que vea cómo la mensajera de Dios lo identifica. ¿Quién es ese movimiento? Ese movimiento protestante del cual habla aquí y que viene o sale de la nación de Estados Unidos de una manera especial. Dice allí en el libro Evento de los últimos días, página 190, vea lo que dice allí.
La observancia del domingo aún no es la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que se obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha llegado. Y hermanos, aunque no ha llegado, nosotros sabemos que aunque no ha llegado, necesitamos con urgencia prepararnos. ¿Por qué? Porque hay una organización que se está levantando junto con el poder civil y es el protestantismo apóstata. ¿Y a quién representa en la palabra de Dios el protestantismo apóstata? Vamos a mirar, vamos a seguir leyendo. Versículo 12 dice que esta bestia que subía de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, para que el papado tenga poder mundial, necesita el favor de los Estados Unidos, de la primera bestia. Y por eso dice aquí, dice, y hace que la tierra y sus moradores y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y cómo va a ser que adoren a la primera bestia o al papado? Dice versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Eso me indica, hermano, que si yo no me aferro a la palabra de Dios, a lo que Dios ha revelado, voy a ser engañado por estas señales. Si yo vivo una experiencia con Dios movida por emociones, por sentimientos, por lo que veo y no por fe, voy a ser engañado por estas manifestaciones sobrenaturales que el diablo va a desatar a través del protestantismo apóstata. Porque dice aquí, vamos a mirar qué dice el versículo 15, 14, última parte. Dice, diciendo a los habitantes de la tierra que se haga una imagen a la bestia, que dice, una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. ¿Y ahora qué hace la bestia que sube de la tierra que es Estados Unidos? Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. ¿Quién es el que va a hacer matar a los verdaderos hijos de Dios porque no adoran a la primera bestia? Es la imagen de la bestia, no es la bestia. Es la imagen de la bestia la que va a hacer matar cuando ésta cobre vida. Ahora la pregunta es, si la bestia que sube de la tierra es Estados Unidos, si la bestia que sube del mar es el papado, ¿quién o qué es la imagen de la bestia? Que es la que al final va a dar decreto de muerte al que no la adore. Vamos a mirar. Esto está en el libro Historia de la Redención, página 400. Mediante esa primera bestia se representa la iglesia romana, la que sube del mar, una organización eclesiástica investida de poder civil. La imagen de la bestia, escucha, ¿quién es la imagen de la bestia? No es Estados Unidos, no es el papado. Vamos a mirar qué es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa embestida de poderes similares. ¿Y quién es esa otra organización que va a surgir en el tiempo del fin, que se le va a dar poder para perseguir
y para matar a los hijos de Dios? Vamos a mirar, ahí sigue diciendo, cuando las iglesias de nuestro país influyan sobre el Estado, hermanos, y eso está muy cerca. Si usted mira, Donald Trump subió a la presidencia de una manera especial por el apoyo del protestantismo apóstata. Los líderes religiosos de las diferentes iglesias apoyan de una manera especial este gobierno. Yo no me voy no voy a decir nada más, pero si hay un gobierno que está siendo apoyado por estas organizaciones religiosas, hermanos, es el gobierno de Donald Trump. Y de una manera, estas organizaciones religiosas se han acercado para darle apoyo porque en su gran mayoría los votos estaban con ellos. Ya que Estados Unidos en su gran mayoría es un país protestante. Así que y hermanos, ¿será que no van a hacerse en favores entre los unos y los otros? Ay, hermanos. Por eso, cuando leía, el movimiento dominical está avanzando a oscuras. Estaba avanzando solapadamente. Cuando surja, hermanos, será de una manera repentina. Y por eso, queridos, la importancia de estar viviendo una verdadera experiencia con Dios. Por eso la importancia de ya, hermanos, estar santificados por la verdad. No podemos seguir jugando con el pecado. No podemos seguir siendo derrotados por los mismos defectos de carácter, por los mismos hábitos, por los mismos deseos, por los mismos caprichos, por las mismas emociones, por las mismas pasiones. ¿O no estaremos listos cuando esta prueba se desate? ¿Cuándo se va a desatar? No hay una fecha. No hay una fecha, hermano. No hay una fecha dada. Vendrá como ladrón en la noche. Y por eso en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 34 dice, hermanos, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la prueba, hermano. Porque el día de la prueba, Dios la va a permitir que esta prueba mundial la va a permitir, y ahí, hermano, se va a definir mi destino final. Ahí se va a decidir el destino final del pueblo de Dios en primer lugar. Porque los primeros que vamos a ser probados somos nosotros que hemos tenido la luz, que conocemos la verdad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa verdad? ¿Estamos permitiendo que ella nos santifique, transforme nuestro carácter? ¿O seguimos en los afanes de esta vida, en los deleites de esta vida, corriendo como corre el mundo, afanado por lo que el mundo se afana? ¿O, hermano, realmente nos estamos preparando para enfrentar esta terrible crisis que se avecina sobre este planeta Tierra y que dará inicio al gran tiempo de angustia? Pero antes, la Biblia y la inspiración habla que habrá un previo tiempo de angustia para los hijos de Dios. Por eso en Testimonios Selectos, tomo 5, página 122, advierte las siguientes palabras: tiempos peligrosos están delante de nosotros. Cada uno tiene el conocimiento de la verdad, cada uno de los que tiene el conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse. Escucha lo que el cielo pide de los que van a subsistir en el día final, en la prueba. Deben despertarse ¿frente a qué? Frente a lo que estamos viendo, hermanos. No para asustarnos, sino para entregarnos en cuerpo, alma y mente, bajo la disciplina de Dios.
En otras palabras, hermanos, si no vivimos esa experiencia de santidad bajo la disciplina de Dios, que es una entrega completa, Primera de Tesalonicenses afirma y reafirma lo que acabo de leer. Ahí dice, y el mismo Dios de paz, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, mente y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que van a ser guardados y protegidos en la prueba? ¿Quiénes son los que van a subsistir por fe? A los que han creído en la palabra de Dios, los que tienen la paciencia de los santos, porque están santificados. Y por eso cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, aunque Estados Unidos y el papado sean poderosos y manifiesten su poder dirigidos por el dragón, hermano, quien cree en el poder de Dios no tiene nada que temer porque ellos son insignificantes al lado del poder del Señor. Y el Señor es el mismo, él mismo es el que va a permitir que ellos hagan lo que ellos van a hacer. Y lo que está profetizado. Dios mismo está al control de estas potencias mundiales. Ellas cumplen el propósito de Dios para probar, para zarandear a su pueblo y finalmente zarandear al mundo entero. Quien vive realmente una experiencia con Dios y quien entiende esto, hermano, no hay nada que asustarnos. No hay nada que asustarnos. Lo único que debemos que hacer es despertarnos, hermanos, y entregarnos, meternos, involucrarnos en esta obra con todo nuestro ser. Si no estamos viviendo de esa manera, hermanos, si estamos viviendo como el mundo vive y en los afanes que el mundo vive y en los intereses que el mundo vive, ahí sí preocupémonos. Porque en vez de recibir la ira de Satanás, vamos a recibir la ira de Dios. Yo prefiero recibir la ira del diablo, porque la ira del diablo será controlada por Dios. Él no nos dejará ser tentados y probados, hermanos, más de lo que no podamos soportar. Y a los que no son capaces de soportar la prueba, en especial en la condición física, el Señor los va a llevar a la tumba. Los que sí son capaces de soportar la prueba física, mental y espiritualmente, el Señor los va a preservar vivos hasta la venida de Él. Lo más importante es que seamos fieles, hermanos. Quizás muchos hemos desgastado nuestra salud y quizás lo estamos haciendo porque no hemos creído en el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y precisamente ese brazo derecho es con el fin, hermanos, con el fin de que haya una preparación completa, porque lo que requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Y esa fe se une con el cuerpo, porque el cuerpo es el que por medio de la fe finalmente Dios le dará la fuerza y la resistencia para soportar lo que venga. Pero si no tenemos y si no cooperamos con el cielo, hermanos, el Señor tendrá que llevar a muchos a la tumba, que pudiesen haber vivido hasta la venida del Señor, pero por su descuido, porque dejaron para lo último, porque le creyeron al Señor ya cuando vieron el asunto encima, como muchos van a huir de las ciudades cuando ya vean la situación difícil y cuando ya se haga imposible vender las propiedades para ubicarse en lugares de puestos de avanzada, donde hoy el pueblo debería estar
para preparar a un mundo para la segunda venida de Jesús y en especial para enfrentar esos eventos que se vienen sobre esta tierra, en especial el decreto dominical. Saben, queridos, vea lo que dice aquí en este pasaje, para que no me crean a mí, le crean al Señor. Sí, hermanos, será cierto entonces que muchos serán llevados antes a la tumba porque no es soportar pruebas. Sí, dice, no es seguro, Consejo sobre Salud, página 280, no es siempre seguro orar por una curación incondicional. El Señor sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendrá sobre ellos si vivieran. Él conoce el fin desde el principio. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Así que, hermano, por eso requiere una preparación. Estos poderes, hermanos, yo hablo de ellos para recordarles, no para que nos llenemos de temor, para recordarle esto que está haciendo Estados Unidos, hermanos, debe de hacernos recordar que, hermano, tarde que temprano este poder va a ejercer una influencia mundial para los propósitos del diablo. Pero detrás aún de los propósitos del diablo está el gran propósito de Dios. Porque aún en medio de esa circunstancia adversa, Dios la va a usar para purificar a su pueblo, para separar el trigo de la cizaña. Extraordinario. ¿Y cómo lo va a hacer? Estamos leyendo Apocalipsis 13. Va a ser que esta organización, la imagen de la bestia, vuelvo y continuamos con el párrafo, pero sigamos la lectura de Apocalipsis para ir a la par. Dice que engaña a los moradores de la tierra, la segunda bestia de Estados Unidos. Se le ha permitido hacer, dice, señales, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. En otras palabras, el protestantismo apóstata va a surgir como una organización poderosa que tendrá el poder civil para hacer, matar y condenar a todos aquellos que no sigan lo que el papado propone a nivel mundial. Por eso hoy el papado se ha unido en un ecumenismo con todas las religiones del mundo, entre ellas los protestantes. Y por eso dice aquí, la imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares al de la bestia. Cuando las iglesias de nuestro país influyan sobre el Estado, entonces los Estados Unidos habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer esa imagen de la bestia? Dice el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué significa aliento? Vida. Que lo que proponga el protestantismo apóstata, hermanos, va a ser decretado por ley. Que las doctrinas y los dogmas, en especial la señal de autoridad del poder romano papal que ellos siguen bajo el vino de Babilonia, esta falsa doctrina de la imposición del día domingo como día de adoración, entonces dice que aquel que no adore a la imagen de la bestia
Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y nosotros sabemos que esa marca de la bestia, esa marca que va a imponer la imagen de la bestia, vamos a mirar cuál es esa marca. Dice Eventos de los Últimos Días o el libro Evangelismo, página 174, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, porque todavía esto no ha sucedido. Pero ahora vea lo que dice. ¿Qué cosa es la marca de la bestia? Responde la mensajera del Señor: el domingo. La marca de la bestia es el día de descanso papal, que ha sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por Dios. Ahora, ¿cuándo realmente se recibirá la marca de la bestia? Hermanos, cuando la imagen de la bestia por decreto imponga esta señal de autoridad de la bestia para hacer que todos los moradores de la tierra, ricos, esclavos, pobres, grandes y pequeños, finalmente sean sometidos a esa falsa adoración o a observar y a guardar el día domingo como día de reposo, a so pena de su conciencia, de someter la libertad de la conciencia o finalmente ser encarcelado. O dice acá, versículo 14, hacía que todos, grandes y pequeños, recibiesen esa marca en la derecha, en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados, hermanos, y van a aceptar conscientemente van a tomar la decisión porque van a ser engañados, porque no creyeron a la verdad, sino que finalmente se complacerán en la mentira. Y van a aceptar, engañados, van a aceptar la marca, la imposición de este día como un día de descanso, como el día de descanso de parte de Dios, porque van a creer que Dios realmente cambió el día de reposo. Y van a ser engañados por el diablo porque no creyeron a la ley de Dios. Y por eso la mayoría de los protestantes rechazan el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero otro grupo dice que la va a recibir en la mano. Esto es simbólico, hermanos. Significa que una gran mayoría va a ser sometido por la fuerza. Va a ser privado de su trabajo, va a ser privado de comprar y vender, va a ser privado aún de su propia vida si es necesario, va a ser privado de la libertad, va a ser privado de sus cuentas bancarias, va a ser privado de sus bienes, a costa de cambiarlo, hermano, por la libertad de conciencia. La libertad de conciencia tendrá un precio en el día final. Muchos como Esaú venderán la bendición, venderán su conciencia por un plato de lentejas, por no perder lo que han hecho con sus manos, por no perder su trabajo, por no perder lo que han acumulado. Dice que las propiedades que han acumulado se convertirán en una montaña sobre aquellos que no pidieron la dirección de Dios para usar esos recursos para terminar la obra de Dios en esta tierra, y en vez de hacer tesoros en el cielo, acumularon tesoros en esta tierra para su propia perdición, porque van a actuar como actuó el joven rico. Si hoy, hermanos, si hoy que se necesitan recursos para la obra de Dios, hermanos, somos mezquinos muchas veces, nos duele sacar
No hacemos ni apoyamos a los que hacen, ni siquiera, porque nos duele, por el corazón mezquino y egoísta que aún conservamos. No nos hemos negado a nosotros mismos. No queremos hacer tesoros en el cielo si hoy, en las pruebas pequeñas, hermanos, si hoy, en medio de las pequeñas necesidades, se prueba nuestro corazón y nosotros somos mezquinos para la obra de Dios, ay, hermanos, ¿cómo será cuando el diablo nos quiera quitar todo? Le vamos a dar la espalda al Señor, hermanos. Nos va a pasar como al joven rico. Dice que él analizó y dijo, no, yo lo que tengo es mucho. Y prefirió darle la espalda al Señor. Qué triste, queridos. Qué triste que miles venderán la salvación por un plato de lenteja, por un trabajo, por una casa, por un carro, por una vida de comodidad. Acá lo dice, no es un invento, aquí lo dice versículo 16. Y hacía que todos, grandes y pequeños, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tremendo, hermanos. Cómo finalmente el mundo entero va a ser sometido a través de una ley que se va a imponer mundial y que va a empezar, adivinen dónde, va a empezar en Estados Unidos. Vean lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 111. Cuando las iglesias principales, ¿y quiénes son las iglesias principales? La imagen de la bestia, esas organizaciones religiosas que se van a unir junto con Estados Unidos para promover el decreto dominical que le rinde homenaje o que le da la mano al papado. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, esa es la organización que se va a levantar dentro de muy poco y que ya se está creando, hermanos. Dice, a través del ecumenismo, esto va promovido por el ecumenismo, hermanos, dice, influye sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Penas civiles, decretos de no comprar y vender en los grandes centros comerciales, seremos privados. Y hermanos, si nadie nos compra, si nadie nos vende, así seamos independientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer dentro de las ciudades? Por eso el pueblo de Dios que se prepara para los últimos días, hermanos, debe de estar pensando seriamente en la verdad que Dios ha dejado, en la salida para este asunto. ¿Y cuál es la salida para este asunto, hermanos? ¿Cuál es la salida para este asunto? Vea lo que dice. Vea lo que dice el evangelismo, página 61. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, necesitamos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. ¿Pero trabajar en qué? ¿Para hacer plata? ¿Para perdernos? No, hermanos. Para que lo que hagamos no solamente sirva para nuestro sustento, sino que a través de lo que hagamos podamos evangelizar y dar el fuerte clamor a un mundo que para ese entonces estará maduro para las verdades del mensaje de los tres ángeles. Hemos de evangelizar a las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas.
sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Así que, hermano, yo creo que más claro no nos ha hablado el Señor hoy. Más claro, y esto que hoy está sucediendo con esta potencia nos muestra que esto es posible y que no ha venido porque Dios tiene misericordia de nosotros todavía, pero vendrá. Estemos o no estemos preparados, estemos o no estemos despiertos, hermano, esto vendrá. Vendrá como ladrón en la noche, a muchos sorprenderá sin el carácter, sin la vestidura, sin la justicia de Cristo. Hermanos, es un llamado de advertencia que el Señor nos hace hoy, a que permitamos que la verdad nos santifique, que la verdad nos transforme, a que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, a que seamos adultos, a que aprendamos a comer alimento sólido, a que dejemos de depender de estar comiendo de la mano de otro. Hermanos, el justo debe aprender a vivir por fe, debe de aprender a tener una dependencia total en el poder de Dios, o cuando llegue la prueba no sabrá qué hacer, hermanos. Y Daniel capítulo 11, versículo 32 es una profecía que advierte de la gran apostasía que habrá en los últimos días. Y vean lo que dice allí, la historia se volverá a repetir. Y vean lo que dice Daniel, pero gloria a Dios que habrá un pueblo que conoce a su Dios. Y dice allí que cuando el diablo con las lisonjas del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030, hermanos, está promoviendo todo lo que usted desee, todo lo que anhele su corazón, su vista. Hermano, lo está promoviendo la Agenda 2030. Todo lo que anhele su corazón. Serás dueño de todo, pero no tendrás nada. Serás feliz. Ese es el eslogan de la Agenda 2030. No habrá hambre, no habrá pobreza. Y cuando el mundo diga paz, paz, entonces dice el apóstol, vendrá sobre ellos repentina destrucción. Porque esa paz aparente de la tierra finalmente se ha logrado echando por tierra la voluntad de Dios expresada a través de su santa ley, y en especial el cuarto mandamiento que señala a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Y dice que en los últimos días, dice allí en Daniel capítulo 11, versículo 32. Tremendas palabras, hermanos. ¿Cuántos hoy no han sido santificados? No tenemos el carácter porque todavía andamos violando la santa ley de Dios. Dice aquí que si seguimos en esa condición cuando llegue la prueba, el diablo con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los que van a caer en la apostasía final? ¿Quiénes son los que van a caer en la prueba final? Hermanos, los que se la pasan pecando y orando y en los mismos pecados de hace años. Ya tenemos esa falsa doctrina de la Iglesia Católica, el que reza y peca empata. Ya eso se metió dentro de la Iglesia. No hay cambio, no hay una transformación. Antes, por el contrario, uno ve que cada día salen más cosas, más resabios, más malos hábitos. En vez de que hayan decididas reformas dentro del pueblo de Dios, hermanos, el mundo se nos está metiendo dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque le hemos dado cabida desde los hogares, le hemos dado cabida al diablo, le hemos dado cabida a Satanás desde los hogares, porque no hay una relación con Dios. El diablo nos tiene entretenidos con las diversiones, con los afanes de esta vida, y no hay tiempo para consagrarnos, para madrugar, a entregarle nuestra vida a Dios.
a presentar nuestros cuerpos y nuestra familia como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, que debe ser nuestro culto diario racional. Y por eso dice aquí que fácilmente el diablo en los últimos días, con lisonjas, regalos, con comodidades, con privilegios, seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Alabado sea el Señor. Habrá un pueblo que conoce a Dios. Habrá un pueblo que confía en Dios. Yo deseo formar parte de ese pueblo, hermano. Yo deseo que tú y yo formemos parte de ese pueblo. Habrá un pueblo que conoce a Dios. ¿Y cuándo? ¿Cómo lo llegamos a conocer, hermanos? Cuando pasamos tiempo meditando, escuchando su voz a través de su palabra. Cuando pasamos tiempo en oración. Cuando pasamos tiempo de calidad, permitiendo que Él nos hable y nos muestre nuestra condición para que Él pueda obrar una transformación en mi vida. Es ahí cuando mostramos a nuestra familia que conocemos a Dios, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y el que un día era malgeniado, egoísta, peleonero, el que un día le gustaba juzgar, el que era orgulloso, el que le gustaba la mentira, el que le gustaba alzar la voz, ya no vive ese ha muerto. Y ese es el resultado de la verdadera justificación, del mensaje del primer ángel en especial, hermanos. Es el resultado de haber aprendido a temer a Dios, a aborrecer el pecado y ahora vivir para la gloria de Dios, abatir mi gloria para que su carácter, su gloria reine en mi vida y ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora ya no, porque eso ha muerto, ha sido crucificado. El yo ha sido abatido hasta la muerte. Hermanos queridos, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y saben, queridos, quiero terminar con este párrafo. Vea lo que dice. Vea lo que dice acá, no es mentiras, no es un invento, queridos, esto se viene. Y hermanos, lo que dice Daniel 11:32 es una realidad y el Señor lo mostró claramente a través de su mensajera. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Iniciamos un año más, está más cerca ese día. Cuando cada alma será probada. ¿Por qué Dios va a permitir que Estados Unidos haga lo que va a hacer? ¿Por qué Dios va a permitir que el poder protestante se una con el Estado para hacer lo que va a hacer? ¿Por qué Dios va a permitir que el papado haga lo que va a hacer? Hermano, porque cada alma necesita ser probada. Y cuando tú entiendes esto, hermanos queridos, no hay nada que temer ante esos poderes. Ellos ya están vencidos, ya están derrotados. Son simplemente Dios maneja los hilos de la historia final de este mundo. Y ellos van a cumplir un papel sumamente importante, pero van a ser borrados de la faz de la tierra cuando venga el Señor. Queridos, y Dios tendrá un pueblo que no va a ser borrado de la tierra, sino que en ese día final levantará sus manos al cielo. Tendrá un pueblo que no se esconderá entre las peñas, ni dirá a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene en las nubes de los cielos. No, hermanos, habrá un pueblo que dice el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 9, que alzará sus manos en ese día y dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos gloriaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero antes de que llegue ese día, vea la advertencia con la cual quiero orar por ti y que tú ores por mí. Antes de que llegue ese día, debe venir primero la prueba, hermanos.
Y dice aquí que si usted y yo seguimos violando la ley de Dios, seguimos pisoteando los mandamientos de Dios, seguimos en el pecado, seguimos jugando a ser cristianos, pero no le permitimos al Espíritu de Dios que nos haga realmente cristianos, dice aquí, no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Dios a través de la voz profética, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 76. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Y ahora vea quiénes son los que van a caer fácilmente. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas del mundo. ¿Por qué te afanas hoy, hermano? ¿Cuál es tu mayor prioridad cada día? ¿Cuál es tu mayor afán? ¿Consagrarte al Señor? ¿Consagrar a tu familia o los afanes de este mundo? Hermanos, a veces corremos para cumplirle a un ser humano, pero para cumplirle a Dios, para buscar a Dios, no nos importa muchas veces. Hermanos queridos, necesitamos examinarnos muy seriamente, porque cuando estos poderes se alineen y el ser humano nos presione, ahí entonces se dará a conocer realmente a quién tememos, si a Dios o a los hombres. Y si por temor, hermanos, a los hombres dejamos de ser fieles a Dios, hermanos, lo perderemos todo. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo. Es triste, hermanos, y no lo digo por juzgar ni condenar a la iglesia, es triste. Es para que abramos los ojos y despertemos, hermanos. Nosotros sabemos que la cizaña estará con el trigo hasta el final, hasta la prueba. Así que si vemos abominaciones que se cometen, gimamos y oremos, hermanos. Dios nos ha llamado no a participar de las costumbres del mundo que se meten hoy tristemente dentro de la iglesia. Las modas del mundo, la música del mundo. Nos ha llamado a llamar el pecado por su nombre, pero a amonestar, hermanos, con misericordia y con mansedumbre. No nos ha llamado a condenar a nadie. No somos Dios para condenar a nadie, pero sí nos ha llamado para llamar al pecado por su nombre y para orar para que Dios tenga misericordia de aquellos que se dejan usar del diablo. Hermanos, solo a la fuerza no podemos cambiar a nadie. Es el amor, es la paciencia de los santos, es la verdad llena del Espíritu de Dios la que va a impactar la vida de miles que hoy están engañados dentro del pueblo de Dios. Pero necesitamos marcar la diferencia en nuestro carácter, en nuestra vida y con el mensaje que debemos predicar. No para condenación, hermanos, sino para salvación y redención. Dios finalmente va a determinar eso. Cada quien se condenará a sí mismo de acuerdo al lado que se coloque, de acuerdo a si rechaza o recibe la verdad. Pero si nos rechazan, si rechazan la verdad, hermanos, lo único que queda es orar por esas personas para que Dios les haga entender de una u otra manera o finalmente ellos mismos se condenarán por sus propias elecciones. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperentes antes que ceder a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y aún a la muerte. Escucha, la contienda entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Por eso el Señor dice que no podemos arrancar la cizaña. Nosotros no sabemos si esa persona al final, cuando vea el asunto, lo que no hizo en tiempo de paz, finalmente lo tendrá que hacer en tiempo de guerra. Nosotros no sabemos las intenciones del corazón de nadie.
Pero por eso el Señor nos ha colocado para que seamos luces, para que seamos fieles como la brújula del polo. Por eso esa es la clase de hombres y mujeres que Dios está buscando. Que llamen el pecado por su nombre, que se mantengan fieles y leales a la verdad. Aunque los cielos se desplomen, aunque el mundo se venga contra ellos, permanezcan en la verdad fieles. ¿Por qué? Porque Dios es el que se va a encargar, hermanos. Hoy nos pueden decir lo que quieran fanáticos, extremistas, como muchas veces. Hoy nos pueden separar porque quizás vestimos diferente, comemos diferente, hablamos diferente. Pero hermanos, el día de la prueba se dará a conocer quién realmente es el que agrada al Dios del cielo. ¿Quién es el que conoce realmente a ese Dios? Y hermanos, dice en el libro de Nahum, y esa es la cita con la cual quiero orar, dice en el libro de Nahum que cuando venga ese tiempo de angustia, hermanos, el Señor será nuestra fortaleza. Él es bueno. Y dice que Él será nuestra fortaleza en el día de la angustia, dice Nahum 1:7. Y dice que Él será fortaleza para aquellos que confían en Él. Él conoce los que en Él confían. Y yo deseo, hermano, que tú y yo estemos dentro de ese grupo, porque cada día vivimos de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo demostramos que confiamos en Dios, hermanos? Cuando cada día vivimos de acuerdo a una así dice el Señor. Oremos. Oremos para que Dios nos ayude, hermanos, a estar listos para esa prueba que se avecina y que hoy se están tocando las campanas. Esto que está sucediendo en el mundo es una campana, es una trompeta que suena, hermano, para que despertemos, porque algo más grande viene sobre este planeta Tierra y necesitamos estar preparados con aquel que es más grande que este mundo y este universo, y es el Dios a quien amamos y deseamos servirle hasta el final. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este mensaje que sé que es un sonido certero a la trompeta que el Señor Jesucristo quiere darnos hoy a través del Espíritu Santo y de su palabra para que podamos despertar y podamos mirar en este nuevo año qué es lo que más debe de preocuparnos. Y ciertamente, Señor, es nuestra preparación, nuestro carácter. Aquello que todavía nos vence, aquellos hábitos, deseos, aquellos pensamientos y planes mundanales, aquellos deseos egoístas que todavía priman en nuestro corazón y que impiden que le entreguemos todo lo que somos a ti, Señor, para que tú obres a través de nosotros con poder y tu obra pueda ser hecha en el tiempo debido. Y podamos ser instrumentos del cielo para llevar bendición a miles. Hoy está madura más que nunca la mies, pero faltan obreros dispuestos. Señor, permítenos disponernos en este año, ya que es la única manera de llegar a desarrollar tu carácter, de crecer en la gracia, cuando nos colocamos, Señor, en tus manos para que tú nos hagas instrumentos para tu gloria y para tu honra. Permítenos, Señor, vivir esa experiencia aún más si lo estamos haciendo, que podamos entregar más de lo que hoy estamos entregando, porque nada será perdido, Señor. Todo lo que coloquemos sobre el altar para terminar esta obra será ricamente recompensado en el cielo. Si no tenemos recursos, pero tenemos tiempo, talentos y disposición, Señor, que eso lo usemos para impactar la vida de aquellos que necesitan oír este mensaje de preparación. Si tenemos recursos, Señor, que con los recursos impulsemos esta obra para llegar a miles. Si tenemos tiempo, Señor, que podamos disponernos para ir de lugar en lugar a llevar tu palabra. Si tenemos talentos y capacidades,
Señor, que podamos estar a cada momento dispuestos a ir donde tú nos llames y hacer lo que tú nos pidas. Lo que cada uno tenga, de lo cual tendremos que dar cuentas en el día final, que Señor podamos en esta entrega completa ofrendarlo delante de ti, para que tú nos uses con poder y miles de vidas puedan ser impactadas donde hoy claman por este pan que se desperdicia muchas veces en casa y que estamos durmiendo en las bancas de la iglesia, encerrados en cuatro paredes, cuando hay un mundo que muere y perece en el pecado y que necesita ser amonestado. Por eso, Señor, úsanos, úsanos poderosamente a través del Espíritu Santo en este nuevo año, porque queremos acelerar tu venida y que estos eventos lleguen pronto. En algún momento han de venir. Entre más pronto, Señor, más pronto estaremos contigo. Por eso permítenos entender esto y cada día, Señor, ser guiados por ti para obrar de acuerdo a tu voluntad. En tus manos quedamos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén.